Hola, soy Federico Cruz, su brujo de lujo, en otro programa más de Ciencia, Cultura y el Pilón. Vamos a iniciar nuestra emisión de este día porque estamos recordando ahora lo que fue la labor de un maestro que acaba de morir. Guillermo va a poner, nuestro productor, vamos a darle un poco de tiempo para que nos ponga lo que es un discurso que hice para la celebración de los 90 años de mi secundaria número 1, que está en Regina 111, allá en el centro histórico. Van a ver ustedes por qué lo menciono al maestro León Portilla. Esto no puede ser nada más porque viene la muerte de este insigne profesor universitario. Vamos a ver unos momentos de esta plática que hice en frente de los alumnos y autoridades de la secundaria número 1. Hoy por hoy, don Miguel es maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde lleva 59 años dando cátedra, y por supuesto es todo un ejemplo para quienes hemos escogido como parte de nuestro quehacer la educación de las generaciones que vienen detrás. Curiosa es la anécdota que llevó al maestro León Portilla a desarrollar lo que sería su objeto de estudio. Su preocupación fue siempre la afirmación que hacía otro gran y distinguido mexicano, que era José Vasconcelos, en su breve historia de México, en donde decía que los indígenas, nuestros antepasados, simplemente ante un evento tan fundamental para la historia de Occidente como fue la conquista de nuestras tierras de Tenochtitlan, simplemente decía que la gente de aquel entonces se quedó de a 6 en buen español. Es un hecho imperdonable para quienes consideran a nuestra cultura indígena como una cultura superior. Por ello, nuestro querido León Portilla se dio la tarea de demostrar la existencia de una filosofía náhuatl, lo que al apóstol le daría el título de doctor. En semejante propósito tuvo que ver mucho otro mexicano ilustre, que era el doctor Ángel María Garibay, y que al conocer el objetivo del maestro comentó que había gente que hablaba de Platón sin hablar griego, que hablaba de Immanuel Kant sin hablar alemán, y que él no podía caer en esa barbaridad. Él tenía que aprender lo principal, hablar náhuatl. Y desde entonces el maestro da clases en el Instituto de Investigaciones Estéticas y lleva 59 años dando clase, haciéndolo en el mejor idioma que sabe, en náhuatl. A él debemos un libro que nosotros como mexicanos tenemos obligación de leer. Se llama La visión de los vencidos, que en la preparatoria y los SH lo tienen como titular para que lo puedan leer todos, en donde narra, basado en las fuentes originales indígenas, la conquista de Tenochtitlan, y eso nos recuerda que la historia no es solamente la historia del vencedor. Se necesita la visión del otro, el vencido, para tener un panorama completo de los hechos. Y esto es necesario para saber qué depara el futuro para un país como el nuestro, que fue edificado sobre la cuasi destrucción de una cultura y con la intención de rescatar el recuerdo, porque sin memoria no hay historia. Regresamos entonces de esta conmemoración de nuestra secundaria y el por qué celebré a un maestro de esa calidad como lo fue el maestro Miguel León Portilla. Este maestro es el que tiene que conmemorar la universidad porque es uno de sus maestros eméritos. Él recibió 28 doctorados honoris causa en diversas universidades del mundo, incluyendo por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de México. Si es esta calidad, en el programa anterior nosotros vimos a alguien que era totalmente heterodoxo en la cultura mexicana, como es Francisco Toledo, como lo fue, y en esta ocasión vamos a tener la celebración de la muerte y la obra de un gran mexicano universitario, uno de los grandes referentes éticos de lo que ha sido la labor de un mexicano que ha sentido la vibración de la raíz de México. Vamos entonces nosotros a ver lo que fue este gran profesor de la filosofía náhuatl, porque él es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras, y su tesis de doctorado la hizo, tardó 3 años y medio, nos cuenta él en sus memorias, en hacer esta filosofía, en donde uno de sus sinodales fue el maestro Francisco Larroyo, que era el director de la Facultad de Filosofía. Hay dos profesores, en este caso ya mencioné a Francisco Larroyo, y también voy a mencionar al maestro Edmundo O'Gorman, que era un maestro que se reía
de las tesis filosóficas de la filosofía náhuatl que sostenía tanto Ángel María Garibay, que fue el maestro del maestro Miguel León Portilla. El Ángel María Garibay era un sacerdote que dominaba, obviamente por sus estudios, tanto el latín como el griego, y que también le dijo al maestro Portilla que tenía que también, si quería leer exactamente a lo que era la filosofía, tenía que leer sus fuentes originales, tanto en el latín como el griego. En fin, finalmente, tanto ese trabajo que le ha costado a nuestra universidad aceptar que existe un paralelismo de nuestra cultura, de lo que es los indígenas, porque nuestra universidad, aún teniendo en el Instituto de Investigaciones Estéticas la cátedra que daba el maestro León Portilla, también entonces tendríamos nosotros que tener un paradigma, los que nos dedicamos a ciertas cosas, en este caso yo soy herbero, que necesito el saber indígena para poder dar lo que a la gente le preocupa de su salud, y que son los test. En fin, en esta claridad de lo que el maestro tenía, de la aportación que pueden hacer la cultura indígena en lo que somos nosotros como mexicanos, entonces, ¿qué es lo que falta, por ejemplo, para que nuestra Facultad de Medicina pudiera tener una clase sobre lo que son los tés, las hierbas tradicionales mexicanas que ocupa cierta parte de nuestro pueblo? Esto es como pedir peras al olmo. Pero lo más importante es que nosotros podemos tener, que una nación también necesita una parte de la paralela para que pueda desarrollar su concepción de lo que es su propia cultura. Hay una parte de los mexicanos, de los indígenas mexicanos, que ellos pidieron unos acuerdos que se llamaban los acuerdos de San Andrés Larraínzar, y no se cumplieron. Dentro de esto, el maestro León Portilla recuerda un encuentro que tuvo con el presidente de aquel entonces, Ernesto Zedillo, en donde le pide que cumpla los acuerdos. ¿Qué significaban esos acuerdos? Que en el artículo número 2 de la Constitución Política Mexicana, donde se reúne y tiene que reunirse lo que somos como nación, que tienen que integrar el conocimiento, para nosotros los mexicanos, tienen que integrar el conocimiento de lo que somos como mexicanos, e integrar lo que los indígenas necesitan, que necesitan tener títulos para sus tierras, que necesitan tener reconocimiento a su gran cantidad de lenguas que tenemos, que necesitan una educación en su propio idioma y también en el español, y que también necesitan, por ejemplo, una defensa jurídica, que sepan, curiosamente en este país no lo tienen, defenderlos a alguien que los entienda en su idioma. Por eso ahora el nuevo gobierno de la Cuarta Transformación está preocupado por liberar tantos indígenas que están en las cárceles, porque no tuvieron a alguien que los pudiera entender en su propio idioma. ¿Qué es lo importante de la calidad de los estudios que hizo por escrito, o sea, de sus libros del maestro León Portilla? Ahora que se están perdiendo muchas referencias en cuanto a la educación de los hijos, hay uno muy importante que les recomiendo, que es sobre la educación, los consejos de un padre a una hija en aquel entonces de los náhuatls. Les recomiendo, van a aparecer parte de estos libros importantes. Al maestro lo hicieron clásico dentro de la educación que es la secundaria, nuestra educación secundaria en México, y también en preparatoria, cuando se les deja a los alumnos uno de los libros más famosos de él, que es La visión de los vencidos. La visión de los vencidos, porque recuerden que él acuñó la frase que era un encuentro entre dos culturas, un encuentro entre dos mundos, pero también nosotros tenemos nuestra parte. Él decía que si los indios eran tan tontos, los mayas inventaron el cero. Él decía que hacia los indios se les consideraba flojos. Ellos hicieron ciudades con unas pirámides extraordinarias que es asombro de propios y extraños. Si entonces nosotros no aprendemos a respetar ese México cultural, ese México que va en paralelo, entonces no podemos tener una nación que pueda tener esperanza de salir y poder ser, ahora que estamos en plena transformación, tenemos que luchar por ese país. Si nosotros, los que conservamos una idea de lo que es recuperar la salud en un té, es que estamos también nosotros recuperando una idea de México. Continuamos entonces con lo que es el maestro
León Portilla. Y les platicaré algo que me toca a mí, precisamente porque soy yerbero, lo que me toca participar con él. Ya les pasé una parte de por qué merecía yo en la secundaria número 1, que son los 90 años que cumplimos, ahorita fue hace 4 años, el aniversario de los 90. Cuando hago el homenaje es porque también estoy recordando que el maestro era un bromista extraordinario y poseía un fino sentido de la ironía que solamente tienen los genios. Cuando le hice una pregunta, estábamos en una cena, que es cuando yo lo conocí, le pregunté, maestro, fíjese que he revisado todos los libros que usted hizo, toda la poesía, y no encuentro ninguna referencia a lo que en aquel entonces, en 1968, se acordarán los que somos, o los que puedan tener la referencia bibliográfica o gráfica, o los que son de mi generación, se acordarán que en 1968 se inaugura en Teotihuacán el espectáculo de luz y sonido. El espectáculo ese fue en la noche, fue anterior a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Les recuerdo que fue el 12 de octubre, esto fue el 11 de octubre. En la noche se inauguró ese extraordinario espectáculo que era luz y sonido. Y había una voz en off que decía de un poema que se supone en Nezahualcóyotl, que decía, pero amo más a mi hermano el hombre, que también empezaba con Pájaro de 400 voces, El canto del cenzontle, etc. Y le pregunto, maestro, no encontré ningún poema que se refiriera a eso. Y él hizo una sonrisa a la mitad. No escuchaba bien al maestro, era un poco, ya se le disminuyó para en aquel entonces la audición, y hablaba un poco alto, y entonces se hizo una sonrisa a la mitad. Yo para mis adentros pensé, ya me va a contestar. Dice, no, eso no lo hizo Nezahualcóyotl. Esa es una vacilada de uno de los poetas consentidos del sistema. Por supuesto, entonces, yo dije, entonces, ¿qué hace un billete mexicano que conserva esa tradición falsa que no era de Nezahualcóyotl el poema, sino simplemente era uno de los poetas que ayudaban al sistema a estar sostenido, el sistema del priato de aquel entonces? Entonces, porque ese billete, lo van a ver ustedes ahorita en la pantalla, dice en la parte de abajo, pero amo más a mi hermano el hombre. En fin, una de las mentiras también de nuestro sistema que así nos educó. Bueno, entonces, así fue como conocí al maestro, porque como yerbero, afortunadamente estaba yo en un medio donde yo podía hablar, y fue cuando lo conocí al maestro. También era muy bromista al respecto, porque en su seminario, donde siempre viene gente de todo el mundo, él decía dos cosas del seminario que tenía ahí en el Instituto de Investigaciones Estéticas. Decía que venía gente de todo el mundo, pero también había indígenas que llegaban a sacar dentro de su maestría o doctorado, llegaban a tener una concepción de lo que ellos podían hacer con su indigenismo aquí en México. En fin, otra anécdota extraordinaria que me pasó fue en la casa de Felipe Garrido y de su inmensa mujer Sonia Salom. Estábamos desayunando y de pronto tocan el timbre y era Chonita, la esposa del maestro. Y llevaba un libro más del maestro León Portilla. Y entonces la saludamos a Chonita, ella se iba, ya estaba el maestro, eso sucedió hace 6, 7 meses. El maestro ya estaba en el hospital, no estaba bien de salud, había tenido ya complicaciones, lo habían cambiado de hospital. Y cuando se fue su esposa, el maestro Felipe Garrido, otra lumbrera de lo que es nuestra cultura en México, el subdirector de la Academia Mexicana de la Lengua, solamente hizo un comentario. Es que el maestro León Portilla, aunque esté enfermo, aunque esté en cama y hospitalizado, sigue produciendo libros porque cada 15 días los acaba. Si nosotros podemos tener al maestro León Portilla como referencia moral y ética, esos maestros son los que nosotros necesitamos. Tanto Francisco Toledo, que fue el maestro heterodoxo, tanto el maestro que fue emérito, el maestro León Portilla, ese tipo de referentes nosotros lo necesitamos. Tanto un pintor que se dedica a su tiempo libre, en su
tiempo paralelo para que México despierte, para que los ciudadanos sean diferentes, tanto como el maestro que se dedica con toda su cultura, con todas las lenguas que él hablaba, se dedica a que podamos despertar nosotros. Esos son los mexicanos que necesitamos, que en su tiempo libre, que en su concepción de lo que es la perfección de su conocimiento, nos puedan indicar cuál es el México que necesitamos. ¿Cuál es el México que necesita ciudadanos críticos y participativos? Porque no importa el gobierno que tengamos, necesitamos nosotros despertar, y este tipo de maestros es el que nos hace ver a través de su gran cultura, a través de su gran visión de México, lo que nosotros somos como mexicanos. Nosotros podemos ver hoy, hasta el día 2 de octubre, que los periódicos españoles no le mencionan a él como una referencia. Por supuesto que no. Entonces no necesitamos que nos digan, habemos gente suficiente y hay gente con suficiente sabiduría que nos permitan saber que ese maestro nos dio luz a los que no tenemos luz sobre lo que es este México. Vamos a nosotros a intentar que como ciudadanos entendemos a este tipo de personajes, Francisco Toledo y el maestro León Portilla, que se fueron con unos días de diferencia. Hay un desierto en cuanto a personajes que nos vamos quedando, pero próximamente tendrán que surgir esos personajes que son para nosotros referencia moral y ética para poder entender que este país tiene que tener esperanza cuando tenemos a gente como ellos que se vuelven referencia moral y ética. Soy Federico Cruz, su brujo de lujo. Hicimos otro programa más de Ciencia, Cultura y El Pilón. Nos veremos en otro programa. Gracias por su atención.